Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Technologies. En esta ocasión os quiero presentar un tutorial paso a paso de un proyecto que fabricamos hace tiempo. ¿Recordáis esta fantástica jardinera de pared? En este primer vídeo veremos cómo diseñar paso a paso y desde cero el 3D de la jardinera para obtener los planos de fabricación. En la segunda parte del tutorial, que publicaremos más adelante, os mostraré cómo configurar el mecanizado con Aspire CNC y pondremos en marcha la fabricación con nuestra fresadora RedFox CNC. Pero antes de comenzar, me gustaría animaros a darle like al vídeo y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, ¿comenzamos? Bueno, pues comenzamos un poco con el diseño en Fusion 360. Como veis, yo tengo aquí una fotografía de este estudio de diseño, de la que yo me he basado para extraer todas las formas, geometrías y proporciones para obtener mi diseño, ¿vale? Quizá no concuerda exactamente este diseño del estudio con el que yo he hecho, ¿vale? Pero digamos que para hacerme una jardinera para mi casa o para cualquier tipo de trabajo que no requiera que sea exactamente la de la fotografía, pues puedo basarme un poco en la fotografía y, digamos, entre comillas, copiar esas formas, ¿vale? Como veis, tenemos aquí una forma general que puede ser un cuadrado, que os muestro un poco con el puntero, y es en la que yo me voy a basar para construir toda la parte trasera, ¿vale? Es como si fuera un cuadrado central que va creciendo a medida que vamos avanzando por cada uno de los nervios. Entonces yo me voy a basar un poco en esa teoría para construir la parte trasera, que quizá es la que pueda resultar un poco más compleja, entre comillas. Yo tengo ya avanzado un poco el trabajo y tengo construido todo el modelo, pero ahora vamos a pasar a continuación a crearlo poco a poco para que veáis cómo podríamos hacerlo. Voy a ocultar todas las demás piezas y me voy a quedar solamente con la trasera, que es la que vamos a empezar a hacer. Ya sabéis que en Fusion 360 tenemos que basarnos en sketches, que son dibujos que vamos a hacer en los diferentes planos para ir construyendo nuestro 3D. Y digamos que el sketch que yo he utilizado de partida para construir la pieza trasera es ese. Como veis, tiene un cuadrado central y vamos creando cuadrados sucesivamente para, digamos, construir la forma final, y después simplemente cortamos por estas líneas y extruimos solamente lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a crear un nuevo diseño para empezar desde cero. Creamos un sketch y escogemos el plano. A mí me gusta trabajar en el plano XZ, de manera que me posiciono en este plano, y esta va a ser mi pared. Es la pared sobre la que yo voy a, digamos, colgar mi jardinera. De manera que si yo le doy a la casa, me va a quedar siempre en esa posición. Es la que a mí me interesa. Me coloco en la vista frontal y comenzamos con ese cuadrado central, ¿vale? Me vengo a rectángulo. Y cómo quiero generar mi rectángulo o mi cuadrado, por 2 puntos, por 3 puntos, o centro y un segundo punto. Creo que a priori me puede interesar escoger el centro y un segundo punto. Por lo tanto, me voy a esa opción, escojo el centro de mi cuadrado y, como veis, me genera ese cuadrado, ¿vale? Yo le puedo dar las dimensiones que quiera. ¿Qué pasa? Que me está generando un cuadrado o un rectángulo, mejor dicho, pero está horizontal, tiene los lados horizontales. Yo lo que puedo hacer es crear este rectángulo y borrar las condiciones de horizontalidad, ¿vale? Que en este caso, si no me equivoco, sería esta, ¿de acuerdo? Y yo ya podría rotar, digamos que puedo hacer ese rombo del que estábamos hablando. Yo aproximo lo más que pueda mi forma, ¿vale? Y ahora sí que digo que ese eje horizontal sea horizontal y este eje vertical sea vertical. ¿Por qué considera que es vertical? Porque está más cerca de la vertical que de la horizontal. Por lo tanto, si yo hago clic, automáticamente me reconoce esa vertical. Y yo ahora, digamos que solo me faltaría definir el tamaño de ese cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenéis que decidir un poco la escala de vuestro proyecto. Yo, como ya lo tengo trabajado, voy a simplemente copiar estas dimensiones que tengo por aquí. Con la herramienta de inspeccionar me voy a acercar un poco y como no recuerdo lo que puse,
Vale, pues sé que este es un cuadrado de 40 milímetros de lado. Pues me vengo a mi diseño original y introduzco la cota de dimensión y digo que desde este lado a este segundo lado, esa cota han de ser 40 milímetros. Pulso Enter y como ya está todo el rectángulo, el cuadrado, mejor dicho, en color negro, ¿vale? Eso quiere decir que está perfectamente restringido. Digamos que tendría ya generada ese primer rectángulo o ese primer cuadrado. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a operar con los siguientes cuadrados o rectángulos. Yo aquí he decidido que voy a dejar una distancia de huelgo, de espacio, de 12 milímetros, ¿vale? Por la escala que yo le quiero aportar a mi proyecto. Y el nervio, propiamente, quiero que sea una distancia de 10 milímetros. Por lo tanto, tengo que generar todos esos cuadrados. ¿Vale? Tengo que generar el primero, ya lo tengo, serían 1, 2. Este tiene una distancia un poco distinta porque alberga después esa ranura para posicionar la bandeja. Y después tenemos por aquí otros 3 nervios más. Entonces voy a generar primeramente estos dos y antes de complicarlo mucho más, vamos a ir paso por paso. ¿De acuerdo? Vamos a escoger, vamos a probar varias formas de hacerlo. Yo quiero que este cuadrado, digamos, lo expanda 12 milímetros. Le puedo dar un offset. ¿Un offset de cuánto? Pues yo puedo tirar de este cursor y decirle, vale, pues lo mueves. Aquí ya me detecta que es una dirección negativa y le tengo que indicar que es menos 12 milímetros porque quería que esa distancia fueran 12 milímetros. Clico en Enter y ya automáticamente me genera otro cuadrado distanciado del primero esos 12 milímetros y ya me aplica la cota directamente. De esta manera podemos crear los nervios mucho más sencillos. Otra forma de hacerlo pues sería crear un nuevo rectángulo con centro en el centro de nuestro dibujo, crearlo así, después borrar la horizontalidad y aplicar, como hemos hecho con anterioridad, todas las restricciones. Es mucho más rollo. Entonces, yo para este proyecto he hecho Control Z para borrar, ¿de acuerdo? Para volver un paso atrás. Yo para este proyecto, que es simplemente distanciar este rectángulo, ahora nos tocaría 10 milímetros, pues simplemente clico en un lado. Con la tecla Shift selecciono el segundo, con tecla Shift el tercer lado y el cuarto. Y genero un offset. Vamos a ver, nos está diciendo, vale, que no podemos hacer un offset después de otro offset. Estos son cosillas y detalles que hay que ir aprendiendo. Entonces yo pulso escape y sé que tengo que hacer offset del primero, ¿vale? Escojo los 4 lados del primero y me voy a hacer el offset. Ya, ahora sí que me dejaría, como si dijéramos, pero tengo que, aparte de los primeros 12 milímetros, tengo que sumarle otros 2 milímetros, otros 10 milímetros. Por lo tanto, nos tenemos que ir a una cota de menos 22 milímetros de distancia del original, ¿de acuerdo? Escribimos, pulsamos Enter y como veis, automáticamente nos ha generado ese segundo rectángulo. Ya tendríamos este plano que sería el del cuadrado central, como veis, sería este central. Tenemos un huelgo, ¿de acuerdo? Tenemos el primer huelgo o la primera ranura vacía y después tenemos ese segundo nervio que sería este de aquí, ¿vale? Nos faltaría por hacer un segundo nervio y un huelgo más y ya pasamos a la ranura, perdón, al nervio más grueso donde vamos a meter la ranurita. Pues sin más, volvemos a hacer la misma operación. Seleccionamos un lado, con Shift el segundo, con Shift manteniendo pulsado el tercero y el cuarto y hacemos un offset. Volvemos a hacer lo mismo, ahí estábamos en los 22 más 12, si no me equivoco son 34 milímetros y serían menos 34 milímetros, ¿vale? Ojo con las direcciones. Clic en OK y tendríamos por aquí esa segunda distancia. Si volvemos a hacer el recuento, tenemos el cuadrado central, una separación, el primer nervio, una separación y ahora venimos con el segundo nervio, que sería este de aquí que os marco. Pues vamos a por él, seleccionamos nuevamente
el cuadrado central, offset, y nos distanciamos. Por aquí estarían los menos 34, menos 34, menos 10, serían menos 44. Introducimos menos 44 y tendríamos el siguiente. Ahora vamos a pasar a este segundo, a este nervio más grueso, ¿vale? Yo aquí tengo que tantear porque voy a utilizar una madera de 8 milímetros, si no me equivoco, o de 6 milímetros, perdón. 6 milímetros de grosor, entonces tengo que tener en cuenta que en este nervio más grueso tengo que introducir una ranura de 6 milímetros, ¿vale? Entonces yo así a priori diría, vale, 6 milímetros más, que menos que dejar unos 6 a un lado y otros 6 a otro, ¿vale? Serían 6 por 3, 18 milímetros, por lo menos, es lo que yo le daría así a priori en el diseño para que funcione. Como voy a copiar el diseño que ya tenía hecho, voy a medirlo directamente. Voy a medir desde este lado hasta este. Y fijaos que yo aquí, en distancia, yo le había introducido 20 milímetros. Pues mejor que esos 18 que decíamos. Vamos a hacer el nervio de 20 milímetros. Vamos a escoger nuevamente el cuadrado central. Vamos a hacer un offset y decíamos que teníamos hasta esa separación 44 más 20 serían 64. Puedo aproximarlo con el ratón tirando de este cursor y ahora sí que ya puedo introducir los 64 milímetros. Recordad que es menos 64. Ahí me he vuelto a colar. Pulso Enter y tendría el nervio más grueso. Para ir afianzando un poco todo lo que voy haciendo, voy a marcarme en azul y con la tecla Shift para ir viendo un poco el diseño. Aquí me he colado, ¿vale? Aquí tendríamos que tener una separación. Pues, ¿qué pasa? Que esto lo tengo que reducir. Hacemos doble clic y serían desde esta distancia que decíamos que eran 44, tengo que incrementar 12 milímetros. Y ya después hacer el nervio. Entonces, 44 más 12 son 56. Es decir, estos 64 tengo que reducirlos a 56. Clic en OK y ya tengo corregida esa ranura. Ahora sí voy a generarme otro cuadrado. Perdón, tengo que mantener pulsada la tecla Shift para escoger todos los lados. Pulsamos en Offset y digamos que estábamos aquí en menos 56 más 20 menos 76. Menos 76. Como veis, vamos creando todas las formas y si en alguna nos hemos confundido, pues simplemente hacemos doble clic sobre la medida y la corregimos. Yo puedo escoger cada una de estas y corregir si me he hecho un lío o me he equivocado en cualquiera de ellas. Es lo que tiene trabajar con este tipo de programas que te permite pues corregir en todo momento y actualizar tu diseño. Ya tendríamos ese nervio grueso, nervio fino y el cuadrado central. Vamos a ver qué más teníamos por aquí. El nervio grueso, tenemos que dejar una separación de 12 milímetros y otro nervio de 10. Y eso, repetirlo 3 veces más. Pues vamos a ello. Selecciono mi cuadrado. Offset, voy a tirar hasta aquí, que teníamos 76 milímetros. 76 más 12, si no me equivoco son 88, pues menos 88. ¿Vale? Voy a cerciorarme de que he dejado aquí los 12 milímetros con la herramienta de medir y ahora nos vamos de los 88 a los 98. ¿Por qué? Porque vamos a dejar un nervio de 10. Seleccionamos todos los lados, Offset, ahí están los 88 y 10, 98, pues menos 98. Ahí tendríamos otro nervio. Después del grueso nos faltan 2 más. Este y el último. Pues vamos a ello. Tenemos nuevamente el rectángulo, ya sabéis, voy a deseleccionar mi punto. Este lado, segundo, tercer y cuarto lado. Offset. Separamos y teníamos los 98. Nos iríamos a los 110. 98 y 12, 110. 110. Tendríamos esa separación. 110 y 10 serían 120 para hacer el próximo nervio.
pues ...110... ahí tendríamos menos 120, el último nervio. Nos faltaría, vamos a coger nuevamente los 4 lados, offset, separamos, 120 nos iríamos a menos 132, y el último, offset, menos 132, nos iríamos a menos 142. ¿De acuerdo? Voy a recapitular. Tendríamos cuadrado central, nervio, nervio, nervio grueso y luego 3 nervios finos de 10. ¿Vale? Tendríamos, según la fotografía, el cuadrado central, nervio, nervio, nervio grueso y luego 3 nervios finos de 10. Como veis por ahí. Ya tendríamos esa forma central construida. Ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, recortar esa zona de por ahí. ¿Vale? Para ello me voy a basar un poco en las medidas que tomé con respecto al primer sketch, ¿vale? Y voy a medir distancia desde este lateral porque tengo que cortar, digamos, la última ranura, tengo que cortar un nervio y un espacio. Entonces desde este plano al centro tenemos, vamos a decir, 94 milímetros. Voy a medir mejor entre la cara y el centro y tenemos casi esos 94 milímetros, ¿vale? Quizá yo tomé desde la arista o algo similar para que, como son 3 décimas, no llega hasta los 94 milímetros, yo puedo tomar por norma que son 94 milímetros y luego meterme los 10 milímetros que decíamos que queríamos que tuviera nervio. Vale, parece ser que aquí a los lados yo le di 12 milímetros, que quedara un poco más fuerte. ¿Vale? 12, 12 y aquí otros 12. Vamos a ver. 12 milímetros. De acuerdo, pues me voy a trazar estas líneas exteriores y luego haré las interiores. Me vengo al sketch. Selecciono herramienta de línea y lo que tengo que hacer es cortar la línea de fuera y además un nervio. Me voy a acercar para verlo bien. Me aprovecho de que me marca la vertical, me escoge ahí la vertical, pero yo quiero esos cortes verticales y que me detecte también esa línea, ¿vale? Y ahí ya tendría esa línea. Me vengo a Sketch Dimension o pulso la tecla D, selecciono línea, selecciono el centro y aplico mi cota. ¿De acuerdo? Aquí decíamos, bueno, voy a meter de momento 24 milímetros porque no lo recuerdo bien. No recuerdo bien qué es lo que había visto en la medida. Entonces me vengo nuevamente a buscar mi medida desde ese punto a ese plano, 94. ¿Vale? Se me había ido la olla, no eran 24 sino 94. Pues no tiene mayor complicación. Selecciono mi cota y meto 94. Y automáticamente se mueve esa línea con respecto a la cota. Vamos a hacer el siguiente corte, digamos que viene contando desde fuera la tercera línea hasta la quinta. ¿De acuerdo? Pues vamos a contar con la herramienta línea. Era 1, 2, 3 hasta la quinta. Me acerco, me aprovecho de la vertical y ahí lo tenemos. Voy a ver la distancia que tengo desde el centro a este plano. Serían casi 18, ¿vale? Pues voy a meter los 118. Distancia desde el centro a esta línea. Me vengo aquí para tener bien colocadas mis cotas. 118. ¿De acuerdo? Vamos a por el tercer corte, que viene a cortarla 1, 2, 3, 4, la quinta línea hasta el centro, ¿vale? Pero el centro nos tenemos que pasar otras 2. ¿Por qué? Porque este es común, ¿vale? Y luego haríamos la simetría. Entonces, vamos a coger desde la quinta línea, pasando por el centro, 2 más.
Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos me va a quedar por aquí, pasando por el centro y serían 1 y 2 más. Si no me he equivocado, esa sería la línea que queremos. Voy a leer mi cota, herramienta inspeccionar, selecciono el plano y el punto central, que es la cota que yo quiero introducir, y le voy a meter 142. Pues pulso la tecla D, selecciono mi cota, centro y me alejo para posicionar mi cota en un sitio visible y meto los 142. Por ahí tendríamos el dibujo casi terminado. Vamos a ver que nos falta hacer la simetría de estas líneas con respecto al eje central. Selecciono las 3 líneas y por aquí, no sé si en modificar o en crear, en la paleta de crear tenemos la herramienta Mirror, que quiere decir espejo. Si yo selecciono esta herramienta, me permite espejar estas 3 líneas con respecto a un eje. ¿Cuáles son los objetos? Aquí me indica objetos, 3 objetos seleccionados, es decir, estas 3 líneas. ¿Cuál es la línea de espejado? La tengo que seleccionar y la clico en el eje de simetría, el eje central de mi pieza. Clic en OK y ya tengo esas 3 líneas perfectamente simétricas con las primeras. Ahora me faltaría hacer la simetría de estas 4 líneas hacia la parte de abajo. Selecciono las 4 líneas, herramienta de crear, Mirror, y como ya tengo las 4 líneas seleccionadas, escogería ahora la línea despejado. Ahí tendría nuevamente las 4 líneas espejadas. ¿De acuerdo? Seguro que eso os ocurre en muchos más métodos para dibujar este diseño o para hacer estos rectángulos mucho más rápidamente con una matriz o repetirlos de alguna otra forma que os ahorre tiempo. Eso me parece genial. De hecho, si os ocurre alguna forma, ponedlo en los comentarios y vamos viendo qué tal os quedan a vosotros los diseños y cuánto tardáis en hacer este tipo de dibujos, porque todo el tiempo que se consiga ahorrar en esta fase de diseño pues es muy bienvenido. Vamos a recapitular a ver qué teníamos por ahí, porque casi ya tenemos lo que es el dibujo completo. Luego simplemente nos quedaría seleccionar las áreas que queremos extruir y lo tendríamos. Si veis, aquí en el centro tiene una línea central. ¿Por qué? Yo aquí tengo estos nervios, pero están sin unir. No están unidos unos con otros. Si os fijáis en el diseño original, hay un nervio central que une, digamos, todo el diseño, como es lógico, porque si no, no se sustentaría. Vale, eso lo podemos hacer sin más con un rectángulo. Si yo escojo la herramienta de rectángulo y me posiciono, por ejemplo, aquí, pero yo quiero que mi centro de origen sea el centro de coordenadas. Por lo tanto, voy a aprovecharme de que tengo la posibilidad de generar un rectángulo con centro. Entonces selecciono ahora sí el centro y ahora me resulta mucho más fácil posicionar las medidas. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Pues ahora vamos viendo. Esto sería el nervio grueso. Pues no sé si llegaría hasta por aquí. ¿Vale? Más o menos aproximo y ahora decido las dimensiones que quiero dar. ¿De acuerdo? Yo voy a medir y voy a decir, vale, desde este lado hasta este lado son 10 milímetros. Ese nervio va a tener 10 milímetros. ¿Y hasta dónde llega el rectángulo? Pues hasta el nervio grueso. Vamos a ver, llegaba hasta el nervio grueso. Lo aproximo, indico la dimensión entre estos dos lados de 10 milímetros. Me vengo por aquí a colocar la cota, 10 milímetros, pulso Enter, me actualiza esa cota, me ha movido para adecuar un poco toda la dimensión. Yo esto puedo o dejarlo así en azul, quiere decir que esto que no es fijo, esto tiene una variabilidad y el sketch se va a ir adaptando, o le puedo indicar una medida fija, ¿vale? Yo puedo dejarlo perfectamente restringido, que eso es a lo que hay que tender siempre, a dejarlo todo perfectamente acotado. Indico la cota y le digo, por ejemplo, que sea de 230, ¿vale? Ahora a mí me da igual porque yo voy a seleccionar tanto el nervio grueso como este cuadradillo de aquí para extrusionarlo, ¿vale? Y así a priori ya tendría todo el diseño
perfectamente cerrado. Si me vengo a finalizar Sketch, ya tengo posicionado el Sketch en el área de trabajo. Y ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Pues hacer una extrusión de esas zonas. Aquí en la herramienta de extrusión puedo escoger extrusión de nervio, por así decirlo, de grosor, y le indicas un poco todas las características, pero en este caso nos interesa extruir ciertas zonas de este dibujo. ¿De acuerdo? Se me están olvidando los cortes interiores, porque yo he hecho estas líneas, pero no las interiores, las que definen lo que es la forma. Entonces, me faltaría definir eso. ¿Cómo lo actualizo? Me vengo a mi pieza y aquí en la carpeta de sketches, de bocetos, puedo escoger mi sketch. Doble clic para entrar y aquí tengo nuevamente mi sketch al que yo puedo adicionar nuevas formas. ¿Dónde corta? Pues viene un último nervio y, si no recuerdo mal, viene este corte por esta zona. ¿Qué dimensión tiene? Pues serán 10 o 12 milímetros. Vamos a comprobar 12 milímetros de grosor. Venimos a nuestro diseño y le indicamos que esta cota sea de 12 milímetros y ya automáticamente actualiza. De manera que nosotros a la hora de extruir vamos a seleccionar este triángulo, además este y luego esta parte. Tendremos que cortar por aquí también, por lo tanto voy a venir a cortar por aquí. ¿De acuerdo? Pulsando la tecla D, dimensiono, distancia 12 milímetros entre esas líneas y nuevamente me toca cortar en este lado. Pues herramienta línea, clic ahí, clic aquí, dimensión, perdón porque he pulsado donde no debo. O sea, he pulsado sin escoger una línea y me dice que si quiero crear una cota en ese punto. No es lo que quiero, por lo tanto cierro y vuelvo a cortar. Vale, ya tendría por ahí esas líneas. Vamos a ver si lo tengo por lo menos bien, aunque después tengamos que modificar. Sí, eran esas tres. Ahora tengo que hacer simetría tanto a un lado como hacia abajo. Eso ya sabemos hacerlo. Escogemos una línea, dos líneas. Y la tercera línea, creamos un mirror, un espejado. Tenemos los tres objetos, seleccionamos una línea de simetría y hacemos clic en el eje de simetría. Clic en OK y ya tendríamos esas otras líneas. Nuevamente, para hacerlas de abajo selecciono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Crear, mirror. Y voy a escoger, aquí hay que fijarse en escoger bien el eje horizontal, porque aquí tenemos unas diagonales que no son los ejes de simetría, sino los ejes de este rombo primero que generamos. Vale, ahí he añadido a mis objetos ese eje, no quiero que me espeje ese eje, por lo tanto yo puedo aquí borrar y volver a seleccionar las líneas que quiero realmente espejar, si me he equivocado, ¿vale? Selecciono esas tres, selecciono estas tres y ahora sí, Mirror Line, seleccionar, me vengo por aquí y clic en OK. De acuerdo, y ya tendríamos por aquí a priori todo el sketch completo. Finalizamos sketch y vamos a ver ahora sí con la herramienta de extrusión lo que queremos extruir realmente. ¿Qué perfiles queremos extruir? Aquí podemos escoger todo lo que queramos extruir. Podemos unir unas con otras o simplemente seleccionar partes que nos interesen. ¿Veis? En este caso, yo quiero extruir ciertas zonas. Quiero extruir ese ángulo de arriba, nervio-nervio, ese otro, nervio-nervio, esta parte interior, esta zona, ¿vale? Luego comprobaré a ver si me falta algo, si me he liado o cómo lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Vale. Así a priori estoy viendo que algo me he saltado. Aquí no lo he seleccionado bien. Es mucho más fácil quizá verlo de dentro a fuera. Vamos a escoger ese primer
cuadrado vamos a escoger todos los interiores de ese nervio central. Vamos a coger el nervio grueso, uno, otro, Quizás es un poco lioso este diseño, ¿vale? Pero bueno, con un poco de práctica lo sacaréis sin ningún problema. Si no paráis el vídeo o quizás si se os ocurre alguna forma más ágil de trabajar este tipo de bocetos, pues lo podéis comentar. ¿Vale? Seleccionamos por aquí. Esto sería al final la forma que queremos extruir. Yo ahora le indico la dimensión. ¿Qué dimensión? Pues esos 6 milímetros de espesor que va a tener mi tablero, porque yo lo he tenido en cuenta ya y he dicho que voy a partir de un tablero de 6 milímetros, por lo tanto le indico -6, porque en este caso vamos a extruir en el eje negativo Y. Aquí podéis ver en el diedro, ese sería el eje Y, apuntando en la dirección, digamos, hacia adentro, hacia atrás, por lo tanto hacia la pantalla, hacia nosotros, por así decirlo, serían -6 milímetros. Y luego tenemos que definir cómo queremos que genere esa nueva extrusión. Yo en este caso quiero que sea un nuevo componente, porque quiero que sea una única pieza. Yo iré añadiendo nuevos componentes para tener piezas distintas. Si escogemos un nuevo body, nos lo va a crear dentro de este conjunto, lo cual a mí a nivel de ensamblaje no me interesa. ¿De acuerdo? Por lo tanto voy a escoger un nuevo componente y voy a hacer clic en OK. De esa manera me ha generado a partir de este ensamblaje, dentro de este ensamblaje, como veis, que este sería, ahora cuando guardemos cambiará el nombre, será la jardinera. Si desplegamos dentro de esa jardinera estaría la primera pieza, que sería esta, que si clico dos veces lentamente, puedo modificar el nombre y puedo decir que este será mi pieza trasera. Clic en Enter y ahí tengo perfectamente construido mi pieza trasera. Sí que es cierto que me faltaría esa ranura central, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacerla. ¿Cómo operaremos para ello? Pues tenemos que generar un nuevo sketch o bien modificar el original. Aquí como dato, pues os adelanto que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones es mejor hacer muchos sketches pero muy simples, antes que meterse a hacer quizá uno tan complejo como el que hemos compuesto aquí, ¿vale? Yo he identificado que esto estaba constituido por una serie de cuadrados o de rombos y así me ha resultado a priori sencillo construir esta forma. Pero quizá para otras ocasiones es más sencillo hacer muchos sketches más simples y vais adicionando o sustrayendo formas de manera que os quede al final la pieza que a vosotros os interese. Yo en este caso voy a hacer ahora aquí un sketch de simplemente esa ranura y la voy a restar a mi sólido principal o a mi sólido de mi pieza trasera. Por lo tanto, crear un nuevo sketch y aquí me puedo poner donde yo quiera. Me puedo poner sobre la pieza que ya he generado o sobre el plano trasero y hacer la extrusión hacia mí, por así decirlo. Os aconsejo que os pongáis sobre la pieza porque si se diera el caso que modificáramos esta pieza, el espesor de esta pieza, digamos que el sketch o el plano de selección sobre el que estamos trabajando también se va a ver modificado y se va a actualizar automáticamente y no vamos a tener problemas a la hora de actualizar nuestro modelo. Por lo tanto, escogemos ese sketch, ya estamos dibujando en ese plano, como podéis ver, y me voy a generar esa ranura, me voy a colocar en vista frontal para facilitar un poco la tarea y ahora sí hacer esa V, como si dijéramos, me va a resultar quizá más sencillo el dibujármela un poco a pedal, como quien dice. Por lo tanto, línea a línea o con la herramienta de polilínea, mejor dicho, me vengo, cojo un punto, cojo por aquí la arista y me selecciona ya los 45 grados con esa vertical. Pues me voy a aprovechar de ello porque yo sé ya que tengo aquí 45 grados. Entonces selecciono ese otro punto, voy a venir hasta que me coja esa referencia y hago clic ahí. Me acerco para hacer el espesor y me voy a aprovechar que ahí ya me está marcando la verticalidad, o sea, la perpendicularidad, 90 grados. Pues me aprovecho y genero
Las distancias las vamos a poner ahora, por lo tanto no os preocupéis de si lo dejáis a 7,8, 9, 10, no hay problema. Ahora le daremos a 6,1, creo que es lo que pusimos para dejar un poco de holgura y que entren las piezas un poco a presión. Nos aprovechamos de la perpendicularidad, me vengo y nuevamente selecciono el eje central, dejo que me lo escoja por ahí y me aprovecho de la perpendicular. Extiendo, puedo irme a ese punto, ahí tendríamos y terminaríamos de hacer esa forma. Vale, pulsamos escape y ya tendríamos lo que es la V, que ahora nosotros vamos a proceder a acotar. Dimensiones. Pues entre los lados yo quiero que esta ranura, si mi madera es de 6 milímetros de espesor, yo quiero que sea de 6,1. Eso para empezar. 6,1, 6,15, 6,2, un poco en función de la tolerancia que le queráis dar a vuestra madera. Y el otro lado, pues obviamente tendríamos lo mismo. Como veis, se ha actualizado y se ha desposicionado, como si dijéramos. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer voy a generarme una línea, pero una línea de tipo auxiliar o de construcción, ¿vale? Que vaya desde un vértice al otro, ¿vale? Y me la ha generado de trazos, de manera que ahora, como veis, ahí no me detecta que esta V está partida por aquí, ¿vale? Porque esta es una línea de construcción. Voy a hacer coincidente esta línea con el centro de mi boceto. Selecciono ambas cosas y le doy a coincidente. Y como veis, me ha movido el sketch de manera que ha hecho coincidir esa línea con el centro. Y así me queda pues siempre simétrico. Tenemos eso por ahí. Luego, ¿qué más tenemos que definir? Pues la distancia de entre un lado y el borde de la pieza. Decíamos que si esto tenía 20 milímetros y estos son 6, nos quedarían 14 milímetros, entre comillas. Voy a obviar esas 10 décimas, o esa décima mejor dicho, y voy a decir que tengo 14 milímetros. Por lo tanto, le voy a decir que la distancia, pulso la tecla D, entre este lado y el borde de mi pieza sean 7 milímetros, porque es la mitad de 14. Selecciono y ahí digamos que lo tendría perfectamente centrado. Y simplemente nos faltaría ver la distancia a la que vamos a posicionar esa ranura. ¿De acuerdo? Entonces, voy a consultar nuevamente cuánto le di para que me quede igual. Como si dijéramos, yo puedo acotar desde este punto en dirección vertical hasta la horizontal. ¿Vale? Creo que es lo más fácil así para acotar rápidamente desde esa horizontal a ese punto. Y son casi 12 milímetros, pero lo está midiendo de una forma, digamos, oblicua. Entonces, en principio no me valdría. Voy a acotar directamente a este otro nervio. Hay que tener en cuenta también que las cotas que pongamos, si después actualizamos ciertas formas, si yo acoto desde esta cara a este punto y son 4 milímetros, si yo muevo después esta cara, este nervio, le doy más anchura, se va a actualizar y esta ranura me bajará, porque va a mantener esos 4 milímetros siempre. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta después las actualizaciones que vayamos haciendo, cómo repercuten en las operaciones posteriores. Voy a medir desde esta cara. Vamos a ver si lo consigo coger desde esta cara a este punto y ahí tengo 5 milímetros. Pues voy a introducir en mi sketch, voy a bajarlo para facilitar al programa que coja esa cota y voy a decir, vale, yo desde esta línea de sketch o este borde del dibujo hasta este vértice, aquí tendríamos esos 5 milímetros. Automáticamente se convierte en línea negra de construcción, línea negra definitiva, acotada, y le voy a indicar aquí también que estos serían otros 5 milímetros. Y por ahí tendríamos el sketch perfectamente cerrado. ¿De acuerdo? Como en este caso lo voy a trabajar después con Aspire, a mecanizar con Aspire, no voy a tener en cuenta estos ojales que podemos hacer en las esquinas,
para el desahogo de la herramienta, para que la herramienta salga y podamos después introducir aquí sin problemas la pieza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como yo se lo puedo aplicar después en Aspire, no voy a hacer ahora nada más que, digamos, restar esta ranura a mi pieza final. ¿De acuerdo? Pues finalizo Sketch. ¿Cómo se hace una resta? Pues es igualmente que hacer una extrusión, pero le vamos a indicar que nos lo haga de corte, es decir, que nos suprima esta área. ¿Esta área hacia dónde? Pues no, házmelo hacia el otro lado. ¿Hasta dónde? Pues yo le puedo indicar esos 6 milímetros o le puedo indicar que me lo haga extensión hasta un objeto. De manera que yo selecciono el objeto y ahí veis que simplemente me ha hecho esa resta hasta solamente el borde, ¿vale? De manera que si yo amplío este espesor, como tengo esta restricción de que me atraviese el objeto, siempre va a estar esa ranura pasando. ¿De acuerdo? Clic en OK y ya tendríamos esa ranura perfectamente confeccionada para insertar después nuestras piezas. Voy a ocultar el sketch para que podamos verlo más fácilmente y como veis por ahí tendríamos esa primera pieza que es la trasera de la jardinera. Voy a guardar mi ensamblaje. ¿Cómo le puedo llamar a esto? Pues yo ya tengo mi carpeta creada, voy a introducirlo dentro de la misma carpeta, solo que le voy a llamar jardinera pared tutorial. Clic en Save y me ha generado esa versión que yo puedo encontrar perfectamente dentro de mi carpeta, dentro de trabajos Nomad, jardinera pared, y sería esta de por aquí. Como es un ensamblaje, ahora iremos añadiendo nuevas piezas y por ahí tendríamos esa jardinera que contiene a este momento la pieza trasera. Para continuar, lo que podemos hacer es construir a partir de estas ranuras las dos piezas que van en V encastradas una dentro de otra. ¿Vale? Si nos vamos a la jardinera que ya teníamos previamente diseñada, ya podemos olvidarnos de este primer sketch y vamos a ir viendo cómo continuamos construyendo. Como veis, tenemos el sketch de la ranura, similar al que hemos hecho, y ese otro sketch que forma parte de esta pieza, como veis, está posicionado en esa ranura a 45 grados de inclinación y con sus vaciados para encastrar una pieza sobre la otra. Como veis, esa sería la pieza que vamos a generar con sus ranuras para después colocar el metacrilato. Esa sería la segunda pieza que encaja en la primera, a manera de machiembrado. De esa manera vamos a introducir una pieza dentro de la otra y no tendremos que preocuparnos mucho más de cómo encaja y demás, porque solamente tendrá una posición. Y luego pues los dos metacrilatos, que son digamos dos triángulos simples del espesor correspondiente, creo que es 5 milímetros, y posicionados en esas ranuras que hemos hecho en las piezas que conforman la V. Por lo tanto, yo me voy a ocultar lo que ahora mismo no me va a servir de referencia, que pueda ser esa segunda pieza, y me voy a centrar en esta primera. Me voy a mostrar, vamos a ver, todos los sketches y muéstrame ese sketch 5. A estos le podéis poner nombre. Yo aquí, por ahorrar un poco de tiempo, no se lo he indicado, pero luego me pasa factura porque no sé qué representa cada uno de los sketches. Pero si le ponéis nombre, por ejemplo, lateral derecho, ¿vale? Pues ya sé que este sketch hace referencia a la pieza del lateral derecho, por ejemplo, ¿vale? Eso como os queráis organizar para ahorrar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a generar ese sketch y voy a ya fijarme en las dimensiones. Yo sé que me va a ocupar toda esa ranura, pero esta distancia de aquí hasta aquí, pues digamos que no la sé, y así la consulto. Son 125 milímetros, pues me tengo que generar un rectángulo sobre ese plano de 125 milímetros.
me vuelvo a mi jardinera, voy a la casita para posicionarme bien donde estoy trabajando, me coloco para poder ver ese plano sobre el que voy a trabajar, clic en un nuevo sketch y en este plano. Y como veis, así yo ya estaría trabajando sobre ese sketch, ¿vale? Me voy a ocultar ese primer sketch que no me moleste y voy a crear un rectángulo. En este caso voy a coger un rectángulo con 2 puntos y como me facilita el poder obtener tanto el punto medio como las esquinas, pues yo ya sé que tengo que llegar hasta aquí con la pieza, pues me aprovecho de eso y escojo ese punto. Lo mismo puedo hacer quizá para obtener la referencia de este punto, ¿vale? Y como veis, hasta ahí se imanta, me sale esa línea de trazo azul, de trazo y punto azul, y yo ya estiro hasta más o menos los 125 milímetros, ¿vale? Ahora lo acotaremos realmente, ¿vale? Ya tendría mi rectángulo, me vengo a establecer una dimensión y quiero que este lado o la distancia entre esta línea y esta sean los 125. Pues sin más introduzco 125. Y ahora tengo dos opciones, o acotar desde este lado hasta este e indicarle la medida, o hacer coincidir, como si dijéramos, esa línea azul con este vértice. De manera que si yo actualizo mi sketch o mi pieza trasera, esto se va a mover y esos dos puntos van a permanecer siempre unidos. Si yo le indico que esta distancia sea de X y actualizo después esta pieza, pues esa distancia seguirá siendo X, pero no mantendrá unida esa condición, ¿vale? Entonces a mí me gustaría en este caso que esos dos puntos siempre estuvieran unidos porque es mi condición para que el diseño se mantenga. Venimos a restricciones, coincidente, habiendo seleccionado ambos puntos. Y como veis ahí tenemos un sketch en negro que quiere decir que está perfectamente restringido. Por ahora tengo ese rectángulo, le voy a hacer esas pequeñas ventanas porque mi sketch es bastante simple, ¿vale? Y de esa manera pues voy a ahorrar el tener aquí muchísimos sketches. ¿Qué podemos hacer? Pues nuevamente escoger un rectángulo por 2 puntos, voy a hacer un rectángulo por ahí y otro más o menos por ahí. Voy a tomar de referencia ese lado y más o menos por ahí, ¿vale? Tengo que hacer encajar estas aberturas con las de la otra pieza, entonces me voy a basar primero en esta y la otra la haré a condición de cómo haya dejado esta, no es más que eso. Me voy a basar para no tener que perder mucho tiempo en pensar las dimensiones, voy a inspeccionar estas distancias, es decir, quiero ver cuánto tiene desde ahí, que son los 6,2, ¿vale? Para que entre la pieza de 6 sin que sobresalga mucho, ¿vale? Tened en cuenta siempre el tema de tolerancias en función del material en el que estéis trabajando. Voy a inspeccionar también este lado, ¿vale? De esa línea a ese punto son 15 milímetros, decíamos 6,2, 15 milímetros y la anchura total yo puedo medir desde este vértice hasta este vértice 30 milímetros, o sea 15, 30 y 6,2. De acuerdo, pues me vengo a mi diseño, pulso D y acoto. Esto era 15 milímetros, esta distancia eran 6,2 y esta distancia eran 30 milímetros. Yo ya me imagino que esta caja va a ser igual que esta, entonces voy a meter los 30, voy a meter esta distancia 6,2 y por aquí los 15 milímetros y ahora corroboro, ¿de acuerdo? Así no tengo que estar continuamente yendo y viniendo al otro diseño, ¿vale? Doy por hecho de que esa caja es la misma, lo único que quiero corroborar es esta distancia, ¿vale? Entonces voy a clicar en ese vértice, clico en ese otro y veo que son 15 milímetros, pues digamos que lo tengo bien, ¿vale? Ahora sin más lo que tendría que hacer sería extruir esta parte más el interior, ¿vale? Porque al haber seleccionado este sketch sobre una pieza ya tiene en cuenta que quizá yo quiero tener en cuenta esta línea, ¿vale? Por lo tanto tendré que extruir eso. ¿Cómo lo hago? Pues ya sabéis. Finalizamos sketch, voy a mostrar la carpeta de sketches, ¿vale? Porque la tenía oculta.
y extruyo esta pieza y además esa otra parte. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Pues los 6 milímetros de espesor que tiene la pieza. Importante, el modo de operación. Por supuesto es una extrusión, quiero añadir material, quiero darle un grosor, pero ojo con esto que no queremos que haga una unión, porque si escogemos unión va a fusionar esta tablilla a 45 grados con la pieza trasera, ¿de acuerdo? Vamos a darle OK para que veáis el resultado que tiene. ¿Vale? Aquí lo ha fusionado, ¿vale? Aquí deja una ranura porque era la ranura de 6,2, deja 2 décimas, pero aquí lo ha fusionado, no son dos piezas, sino que es una pieza y lo ha metido dentro de pieza trasera, ¿de acuerdo? Es todo una pieza. Yo quiero que sean dos piezas. ¿Cómo consigo eso? Pues voy a editar mi operación de extrusión y en modo de operación le quiero decir que sea un nuevo body. ¿De acuerdo? Clic en OK y me genera un nuevo body. Aquí hay algo que yo me he saltado porque digamos que esto está dentro de la misma pieza pero son dos cuerpos distintos. ¿Qué me he colado yo en esto? Que no he generado una nueva pieza, un contenedor de una nueva pieza para construir bien mi ensamblaje. Esto lo tengo que hacer viniendo a ensamblaje, nuevo componente. Un componente de tipo estándar y le digo que es la pieza lateral derecha. ¿De acuerdo? From bodies le puedo decir que me parta de este body, porque así, ya que lo tengo creado, no lo tengo que mover o borrar y volver a hacer. Clic en OK y ahora sí que sí tengo ese nuevo componente, esa nueva pieza a la que yo le puedo aplicar características distintas, por ejemplo de material, y es independiente de la pieza trasera. ¿Vale? Vamos a ver, me estoy colando yo con esto, si yo muevo, ahora sí, ¿vale? He generado realmente, digamos, un componente dentro de otro componente. Lo que quería hacer era mantenerlo dentro de jardinera, por lo tanto he arrastrado y lo he sacado al contenedor de jardinera. Y ahora sí que sí tengo, digamos, un ensamblaje general, que es la jardinera, y dentro tengo una pieza, que es la pieza trasera, y una pieza que es el lateral derecho. ¿Vale? Y ahora sí que sí yo puedo ocultar o mostrar a mi antojo cada una de las piezas. Vamos a continuar un poco con las ranuras y para ello tenemos que generar un nuevo sketch sobre este plano. Seleccionamos el plano y operación de sketch y nuevamente vamos a utilizar la herramienta de rectángulo por dos puntos. Seleccionamos un punto, seleccionamos el segundo punto y creamos la ranura. Voy a crear la segunda de la misma manera, voy a coger este punto de referencia y ahí lo tenemos. Distancia, pues yo creo que aquí vamos a dejarle a 6,2, ahora lo corroboramos. Perdón, estas son las ranuras para el metacrilato, entonces van a ser de 5,1, 5,2, el metacrilato suele venir muy bien de medida, entonces lo vamos a dejar a 5,1 a priori y después ya lo aseguramos. Distancia del borde a la ranura voy a meter 5 milímetros, por ejemplo, y ahora lo confirmamos. Distancia del borde aquí abajo lo dejo en 8 milímetros, por ejemplo, y otros 8 milímetros a la arista de arriba. ¿Vale? Y vamos a confirmar. Venimos a este ensamblaje que ya lo tenemos terminado y medimos. Ahí tenemos 8 milímetros al lateral y en esta medida, vamos a ver, tenemos desde ese punto a esa línea 5, 8 al lateral, 5 abajo y de esta línea a este punto 6 milímetros. Pues voy a indicarle que aquí tenía 6, esta distancia eran 8 y esta distancia eran 5. Si no me equivoco, es así como lo he pensado. Sí que conviene que antes de meteros a diseñar en el programa de 3D os hagáis un pequeño boceto de cómo queréis realmente el ensamblaje de este conjunto. Yo, por ejemplo, lo he interpretado así. He visto que tiene, pues, digamos, 3 dientes
y 2 vaciados, pero aquí en la foto podéis apreciar un poco más que tiene más dientes. En fin, esto aclaradlo muchas veces es mejor aclararlo antes, ¿vale? Y ya una vez nos metamos con el diseño 3D, vamos un poco a tiro hecho, ¿vale? Y no tengamos que modificar tantas veces lo que es el diseño, ¿de acuerdo? Voy a acotar el otro nervio, ese le vamos a dejar a 5,1 igualmente. Le vamos a decir que de este borde aquí van 6 milímetros. A la parte de abajo, lógicamente, es igual que la otra, serían 5 milímetros. Esa distancia serían 5 milímetros. Y, por supuesto, lo tengo que mover hacia adentro. ¿Cuánto lo tengo que mover? Pues yo aquí, si no recuerdo mal, dejé una distancia prudencial, ¿vale? Pero que tampoco tocara en esta pieza. Voy a confirmar cuánta distancia dejé ahí. Inspeccionamos y nos acercamos para verlo bien, y sería entre este plano y este punto serían, bueno, 0,9. Voy a poner 1 milímetro, tampoco va a ningún lado. Pues voy a poner distancia de aquí a esta cara de esta pieza. No me lo está cogiendo, ¿vale? Porque no he seleccionado bien la cara, ¿vale? Simplemente pulsamos escape y volvemos a tratar de conseguir la cota. Vale, tengo que indicarle, esto me está dando error porque estoy midiendo a una pieza que no está dentro del mismo body, ¿vale? Entonces voy a acotar la distancia entre el borde de mi nervio, el borde de mi lateral, ¿vale? Es decir, esta cara, y hasta aquí. Por lo tanto, voy a medir de este borde a esta cara, y ahí esa cota sí que va a ser, lo voy a dejar en 8 milímetros, y ahora actualizo una vez confirme para que me queden los dos diseños iguales. Es decir, inspeccionar, distancia entre ese borde y este borde, y ahí sí que tengo 6,9, le voy a indicar 7 milímetros. Vale, pues en vez de 8 lo podéis dejar a 7 milímetros. Vale, y ahí tendríamos las dos ranuras. Hay que tener en cuenta estas cotas porque se las tenemos que meter también al otro plano inclinado, al otro lateral, ¿vale? Finalizamos Sketch y vamos a hacer una extrusión hacia atrás, ¿vale? Para que nos reste material. Extruimos. ¿Qué queremos extruir? Estos dos rectángulos. De modo que queremos el modo de corte. ¿Y cuánta profundidad? Pues podemos indicárselo o bien con el cursor o con los valores. Yo le voy a indicar que quiero menos, yo que sé, menos 4 milímetros, y ahora vemos esa distancia que hemos puesto, que sería la distancia entre esta cara y esta otra. 4 milímetros de profundidad le di cuando hice el diseño, pues 4 milímetros. Aquí creo que le he puesto 5, entonces tengo que editar esta operación. Editamos la operación y le he puesto 4, ¿vale? No me daba cuenta, entonces no tengo que actualizar, pero esa sería la manera de actualizar la operación. ¿De acuerdo? Y como veis, ya tenemos por aquí esa segunda pieza, que es el lateral derecho. Voy a continuar yo por mi cuenta, para que no se alargue mucho el vídeo, voy a continuar por mi cuenta con el segundo lateral, así no os hago perder mucho el tiempo, y continuamos más adelante con el resto de piezas. Ya sabéis que tenemos a vuestra disposición todos los cursos de Nomad Academy, tenemos cursos de Fusion 360, tenemos cursos de fresado CNC con Aspire y tenemos cursos de corte y grabado láser, ¿de acuerdo? Si bien os estoy pasando muchas cosas por alto en este tutorial porque quizás son cosas básicas, podéis entrar un poco más en profundidad en el curso si os animáis a hacerlo, ¿de acuerdo? Poneos en contacto, os dejaré el enlace en la descripción y podéis acceder para cotillear un poco todos los cursos que tenemos disponibles.
Bueno, ya tengo por aquí lo que es la V completa. He estado modelando la otra parte, ¿vale? Que es simétrica. Solo un par de observaciones. Como veis aquí hay que hacer un encaje, ¿vale? Teníamos esta pieza de por aquí, pues digamos que la segunda tiene que encajar perfectamente. Y para ello le he dejado una pequeñísima holgura, porque podéis ver aquí de 0,3 milímetros, ¿vale? Si yo inspecciono la distancia entre esas dos aristas, ahí me dice que tengo una distancia de 0,3 milímetros, es decir, 3 décimas. Yo dejo 3 décimas en radio, ¿vale? Para que una pieza entre dentro de otra, y así me aseguro que no tengo que andar lijando ni metiendo con demasiado apriete. En cualquier caso, después en Aspire podemos indicarle que nos deje una holgura a mayores, ¿vale? Si queremos ajustar un poco más esas dos piezas. Quizá tenemos que hacer pruebas para testear a ver cuál es la holgura correcta para ese tipo de madera, para nuestra fresa, para nuestra máquina, etcétera. Y una vez lo tengamos calculado, pues ya digamos que podemos diseñar siempre con esa holgura, ¿vale? Voy a proceder ahora a diseñar lo que son los dos metacrilatos, ¿vale? Y eso no es más que un triángulo. Yo me voy a posicionar en este plano de esta pieza de la V, ¿vale? Y voy a empezar aquí a dibujar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tenemos que poder meter las piezas, lógicamente. Por lo tanto, voy a dejar holguras, digamos, por todas partes para que no me dé problemas después, ¿de acuerdo? Entonces yo primeramente voy a hacer un triángulo. Me faltaría decir que esos dos puntos son simétricos con respecto al eje y ya tendría bien posicionada mi lámina, ¿vale? Aquí voy a tener que hacer un chaflán, ¿vale? Bastante interesante para poder meter ahí sin ningún problema la pieza, y en la esquina de abajo también, pero eso lo podemos hacer después. Yo por ahora voy a finalizar el sketch porque ya tengo mi triángulo hecho. Me voy a venir a la herramienta de extruir, selecciono el sketch que quiero extruir, me aseguro de que me está cogiendo todo, porque ahí me ha cogido esa parte, pero esta otra zona no, ¿vale? Es un poco la ventaja e inconveniente de trabajar con Fusion, que actúa de esta manera. Podemos seleccionar partes de sketches que no nos extrusione y otras partes que sí. Le voy a dar el espesor, que son 5 milímetros, y aquí ya sabéis que es importante que tenemos que seleccionar para que lo genere como un nuevo elemento. Un nuevo componente, perdón. Por ahí lo tendríamos, ok, y aquí nos ha generado ese nuevo componente y puedo poner metacrilato. Pulso Enter y tendría el nombre cambiado. Lo que voy a hacer ahora va a ser activar este componente para trabajar solo sobre él, y voy a hacer unos fillets, no, sino unos chamfer, ¿vale? Quiero chaflán en esa, chaflán en esta otra arista y chaflán en la arista inferior, ¿vale? Le digo que un chaflán sea, por ejemplo, de 4 milímetros. Vamos a ver ahí qué tal lo resuelve. No tiene muy mala pinta. Vamos a ver, porque creo que además he seleccionado una arista que no debía. Voy a ocultar las dos V's, las piezas laterales, porque me molestan para hacer esto, y vuelvo a repetir chamfer de esta arista, de esta arista no, de esta arista y de la arista inferior, y le digo un chamfer, por ejemplo, de 4 milímetros, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda con el resto de piezas. Ahora creo que ya sí que lo tendría resuelto. Le voy a indicar que me haga el chamfer quizá de 5 milímetros para curarme en salud y asegurarme de que entra. Clic en OK y voy a redondear esas ligeras aristas del propio chamfer. Me oculto el sketch que me molesta. Voy a redondear ahora, después de hacer el chamfer, voy a redondear un poquito para que digamos que la pieza quede mejor acabada. Apenas 1 milímetro de radio, una cosa así. Ahora veremos cómo queda. Le indico 1 milímetro, algo más le podemos dar. Le podemos dar quizá hasta 3 para que redondee por ahí, redondee aquí. Abajo quizá 3 milímetros es ideal, pero arriba es mucho. Vale, entonces lo que podemos hacer es hacer 2. Es decir, quiero que las aristas de arriba, que son esas dos y estas dos, deje con un radio de, bueno, 1 milímetro, y aparte añadir
nuevas y a las dos de abajo, de acuerdo, indicar que me deje ese redondeo de 3 milímetros. Y de esa manera he indicado que a las aristas de arriba las redondee con 1 milímetro y a las de abajo con 3. De acuerdo, clic en OK y ahí tendríamos ese triángulo perfectamente compuesto. Mostramos las otras dos piezas y me faltaría el segundo, pero como es igual que este, voy a generar una matriz para duplicar, para llevármelo atrás. Simplemente necesito saber la distancia de esa matriz. Yo quiero hacer una matriz de esta pieza hacia atrás, por lo tanto mido la distancia entre esta cara hacia atrás, que es hasta que toca con esta cara o con esta arista, ¿vale? Mido ahí y la distancia son 104,90 o 100, como le he quitado las 10, la décima de holgura, por eso me sale 104,90, ¿vale? Entonces esa sería la distancia que tenemos que darle. Le damos 105 en esa matriz. Vamos a crear, perdón, sería en modificar, si no recuerdo mal. Vamos a ver, mover, copiar, etcétera, etcétera. Vale, pues es en crear matriz y va a ser una matriz rectangular. ¿Qué objeto queremos? Pues el metacrilato. De hecho queremos el body entero. Para ello, o el componente entero mejor. Para ello seleccionamos en tipo componente y ahora sí nos deja picar en el componente. ¿Qué distancia o qué dirección, mejor dicho, vamos a ir en orden porque así sería más sencillo? ¿Qué dirección queremos darle? Pues la dirección de, por ejemplo, esta arista, ¿vale? Y ahora ya, como veis, podemos hacer esa matriz. Cantidad, pues queremos solamente 2. Y la distancia, 105, me parece. Vamos a acercarnos para ver cómo tenemos aquí la pieza decolocada. Le voy a dar 104,9 para que digamos que quede justo en la posición que nos interesa. Aquí podríamos configurar más opciones dentro de la propia matriz, de indicarle varias direcciones, cantidades y demás. Voy a indicarle que aquí solo quiero una en la otra dirección, ¿vale? Para que no me dé ningún problema, aunque no tengo seleccionada la dirección, pero bueno. Y ahí tendría el segundo metacrilato generado. Como veis tenemos 1 y 2, ¿vale? Y este sería el metacrilato, podemos decirle superior o frontal. Y este otro sería el trasero. En caso de que hubiera una diferencia, pues así los podríamos identificar perfectamente. Y por ahí tenemos configurado todo el 3D y aquí podríamos ir haciendo modificaciones si nos interesara. Simplemente voy a agregar unos redondeos a estas dos aristas para que quede, digamos, la pieza mejor acabada. Ya sabéis que a mí me gusta hacerlo. Para ello voy a activar el lateral izquierdo, fillet, escojo la arista y le doy pues 4 milímetros, queda elegante, o 2 milímetros, que quede mejor, algo sutil. Como son aristas más vivas, quizá voy a intentar dejar algo sutil. Nos movemos a la otra, fillet de 2 milímetros, ok, ¿vale? Y yo creo que lo podríamos dejar de esta manera. Me voy a mi conjunto completo y yo lo daría por terminado. ¿De acuerdo? Voy a mostrar rápidamente cómo aplicar materiales, porque es tan sencillo como venir a seleccionar con el botón derecho al conjunto y decimos apariencia. Y aquí modificamos la apariencia. Podemos aplicar materiales, ¿vale? Para que los veamos de otra manera. Yo en mi caso voy a aplicar una madera de pino, quizá, ¿vale? Que tenga esa apariencia de pino. Vosotros ya probad con diferentes materiales, diferentes texturas, etc. Yo ahora, para no liarme mucho con este tutorial, lo que voy a hacer va a ser aplicar materiales rápidamente. Ya veis lo sencillo que es arrastrar el material que queramos, ¿vale? Y digamos que ya se queda ahí aplicado. Para los cristales voy a volver a repetir la operación, botón derecho, apariencia.
y voy a ver si por aquí aparece algo que sea cristal. Por aquí lo tenemos, glass, cristal. Voy a coger, por ejemplo, un suavizado, ¿vale? O simplemente uno de color, pero uno transparente. Selecciono y automáticamente me lo aplica a las dos, porque una es matriz de la otra, es decir, estas piezas son iguales, por lo tanto tienen las mismas propiedades, ¿vale? Y si modifico una, se va a modificar la otra. ¿De acuerdo? No obstante, voy a seleccionar estas dos, voy a darle al botón derecho y a controlar su opacidad. Le voy a decir que aplique una opacidad de apenas el 50% y de esa manera me da una sensación de cristal, de metacrilato, que es la idea que tenemos. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos ese 3D perfectamente terminado, ¿vale? Voy a abrir el que yo tenía y es exactamente igual, salvo que la textura tiene otra escala. Pero bueno, eso ya jugáis vosotros con los materiales para darle el aspecto que tengáis aquí en esta fotografía. Voy a guardar mi proyecto, voy a borrar los comentarios de la versión, clic en OK y por ahí lo tengo guardado, ¿vale? Vamos a pasar ahora a hacer los planos y para ello me voy a abrir directamente un módulo de planos para que veáis lo que sucede en el caso de que queramos exportar los planos desde aquí, porque tiene ciertas limitaciones. Venimos a Design, Drawing y le tenemos que decir que queremos un drawing, es decir, unos planos, unos dibujos desde el diseño. Le decimos que queremos de todo el ensamblaje crear un nuevo dibujo. Esto de plantilla, como no tengo plantilla, que me la hago desde este boceto, según la estándar ISO, en milímetros y el tamaño pues en 1:3, simplemente. Clic en OK y tarda un poquito en pensar, ya me saca directamente el plano con su cajetín, ¿vale? Y aquí me permite poner la forma, es decir, el plano de la vista. Yo puedo indicarle diferentes vistas, desde la vista frontal, vista top, que sería la vista desde arriba, vista desde la derecha, luego le puedo decir isométricas también, ¿vale? Vistas isométricas. Aquí seleccionamos, yo en este caso voy a enseñaros el ejemplo desde el front. La escala 1:1 quedaría de ese tamaño, por lo tanto si nos sale el dibujo, ahora veremos cómo ampliar el tamaño de nuestro dibujo. Y estos son diferentes tipos de visualizaciones para las aristas, ¿vale? De tangencia, que nos las muestre, que no nos las muestre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo coloco por ahí la vista y voy a clicar en OK. Como veis, me ha generado aquí una vista, pero yo esta vista no la puedo modificar. Tendría que modificar el conjunto porque aquí tengo todas las piezas y quizá podría ocultarme todo lo demás para quedarme con la pieza trasera y decir, vale, esta sería la pieza trasera. Pero esto no es nada útil, porque nosotros lo que queremos es ver las piezas desde el frontal, pero todas. Es decir, los laterales también. Aquí los laterales se representan con el canto. Esto no nos vale. Os voy a enseñar cómo hacerlo rápidamente, ¿vale? Para tener todas las piezas posicionadas en el mismo plano y tirar planos directamente y que se mantengan todas las vinculaciones y todas las actualizaciones, ¿vale? Por lo tanto, recalco que este no sería el método para extraer los planos y trabajarlos con Aspire, que es lo que al final queremos, ¿vale? Voy a borrarme por aquí esta vista, o mejor dicho, voy a cerrar sin guardar, ¿vale? Porque primero quiero extraer las piezas. ¿Cómo puedo hacer esto? Selecciono todas las piezas y tengo que venirme a Create, Derive, ¿vale? Esta es la manera en la que yo voy a conseguir exportarme todas las piezas y voy a tener absoluto control sobre ellas y van a estar vinculadas. Es decir, si yo hago actualizaciones sobre mi ensamblaje jardinera pared tutorial V3, se van a actualizar en el ensamblaje, entre comillas, de piezas planas que yo me voy a extraer. Si veo todos los bodies que tiene lo que voy a exportar, son todas y cada una de las piezas, es decir, 5 piezas. Clic en OK y por aquí tendría el mismo ensamblaje pero con las piezas por separado y esta flechita quiere decir que están vinculadas a este otro ensamblaje
que es el original. Si yo actualizo aquí, automáticamente se van a actualizar en este otro. Pero ¿qué puedo hacer yo con este ensamblaje? Yo puedo mover las piezas y de esa manera me voy a ocultar uno de los metacrilatos porque solo necesito uno, y de esa manera extraer los planos con una sola vista de todas y cada una de las piezas. Por lo tanto voy a proceder a mover, voy a rotar basándome en esta arista. ¿Qué eje? Esta. ¿Y qué quiero mover? Pues este body. Y giro 45 grados. ¿Vale? Voy a modificar nuevamente la arista. Selecciono. Vale. Tenía que haber aceptado esa opción. Voy a repetir 45 grados. Cambio. Y vuelvo otra vez. Selecciono de nuevo el eje. Y roto 90 grados. Herramienta de mover, movimiento libre en el mismo plano, ¿vale? Y muevo la pieza más o menos donde yo la quiera tener. Y como veis, ahí están perfectamente alineadas las dos piezas, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con este otro lateral, mover o copiar, rotar sobre ¿qué arista? Sobre esta arista, esta selección. Serían 45 grados, cambio de herramienta, vuelvo a la misma porque quiero volver a rotar sin, bueno, digamos ahorrarme un paso que sería el aceptar esa operación, y otros 90 grados. Nuevamente herramienta de movimiento libre y me la posiciono pues a ese lado. Quizá puedo ponerla un poco más abajo, clic en OK, voy a moverme este elemento también un poco más abajo y me voy a mover este metacrilato. El metacrilato tengo que traerlo hacia atrás porque digamos que aunque lo rote no lo voy a tener alineado. Si quiero alinearlo no sería estrictamente necesario para este diseño, pero bueno, escojo la herramienta de movimiento de punto a punto, selecciono un punto que esté en la base, digamos, y selecciono el segundo punto, el punto objetivo, que sería, bueno, si quiero alinearla con esta, pues sería este de aquí. Como veis, me la ha llevado, vale, es que he escogido que me mueva la cara de atrás, no que me mueva el body, que el body es el objeto. Selecciono el objeto, ahora sí, marcando aquí body, selecciono un punto, selecciono otro punto y como veis, me la ha llevado hacia atrás. Ahora yo simplemente con opción de movimiento libre posiciono mi pieza, clic en OK y aquí la tendríamos. Con eso yo ahora si guardo el proyecto y le digo ensamblaje, planos jardinera, lo guardo, por supuesto para no perder nada. Yo ahora si me vengo a Design, Drawing, desde el diseño, lo visible o el ensamblaje completo. En este caso, como tengo el otro metacrilato aquí en medio, le voy a decir que solo lo visible, ¿vale? Para que no me muestre ese metacrilato que me ha ahorrado mover. Ya sabíamos que un tamaño A3 se quedaba pequeño. Lo voy a dejar, por ejemplo, en un tamaño A1, así me curo en salud y sé que cabe. El resto lo dejamos como está, clic en OK. Y como tarda un poquito en cargar, pero por ahí ya tenemos, como veis, todas las piezas posicionadas al frente, vistas desde frente. Cambio la escala, escala 1 es A1. Vamos a ver que he puesto Q, escala 1 es A1. Pinchamos y ya me posiciona esas piezas. Clic en OK y por ahí tendría las piezas ya vistas desde el frente. Yo lo que puedo hacer ahora es borrar el cajetín porque no me interesa para exportarlo hasta Aspire. Voy a guardar mi plano también. Planos, jardinera, tutorial. Salvamos. Y ahora no nos quedaría más que exportar este plano en DXF. ¿Vale? Yo lo tenía ya exportado dentro de mis trabajos, por aquí, jardinera de pared, ¿vale? Para que veáis, lo voy a exportar al escritorio, guardo, digamos que ya estaría exportado. Ahora ya sí, nos vamos a Aspire
para configurar ese mecanizado. Bueno, podemos dejarlo por ahora en este punto. Ya tenemos el DXF y en el próximo vídeo continuaremos con la configuración del mecanizado en Aspire CNC y la fabricación. Suscribíos a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades y ver la segunda parte de este tutorial.